Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos de la Iglesia Cristo Rey, y también buenos días y una bendición especial del Señor hoy domingo 31 de mayo de 2020, transmitiendo el mensaje de las Escrituras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para ustedes, para que el Señor esté confortándolos, el Señor nos esté también animando, nos esté bendiciendo y llenando de esperanzas y de ilusiones, porque el Evangelio traduce precisamente eso, que es la buena noticia de Dios, la buena noticia del reino de los cielos aquí en la tierra, rodeados de malas noticias, porque pues realmente si ustedes leen la prensa o ustedes ven el noticiero o escuchan la radio, en las noticias, pues la mayoría de noticias no son a veces muy esperanzadoras, sino que tienen que ver con una realidad de esta vida, una realidad en la cual nosotros estamos constantemente relacionados, sea de una forma o de otra, sea en nuestra ciudad, en nuestro país, o sea mundialmente. Nosotros estamos bombardeados en la gran mayoría de casos de malas noticias. Por eso, el leer el Evangelio, el estudiar un texto del Evangelio, que son las palabras de Cristo, y que Cristo, precisamente nuestro Señor, dice: he aquí el reino de los cielos se ha acercado, reconforta el alma. Indistintamente, si usted tiene una posición u otra religiosa, lo animo a que cuando lea el Evangelio encuentre, busque y le pida a Dios la orientación y la guía para encontrar promesas que te llenen de esperanza, de ilusión. La vida no solamente es un mar de malas noticias, un mar o una serie de experiencias desagradables. Nosotros, los que estamos relacionados con la Biblia, estamos relacionados con el Evangelio, sabemos que hace parte de la vida, pero no es toda la vida, porque mucho más que la experiencia del mundo, la experiencia personal es la experiencia con Cristo, con Jesucristo. Mucho más que las noticias que recibimos del mundo, más que eso es la noticia de la buena nueva de salvación. Y vamos a leer hoy precisamente del Evangelio según San Marcos, que es el texto que inclusive hace 8 días también vimos y tiene una conexión con el de hoy. Y vamos a mirar en el capítulo 1, San Marcos en el capítulo 1. Y pues para recordar un poco, el Señor se encontraba en la sinagoga de la ciudad de Capernaum, donde Él se estableció junto con sus discípulos en ese momento. Saliendo de la sinagoga, Él va a la casa de la suegra de Simón Pedro, más conocido como Pedro, claro, y allí la fiebre que ella tenía era muy alta, pero el Señor Jesús la sana, le toma de la mano y ella se incorpora para servirles, servir al Señor, servir a los que estaban en la casa. El mensaje de hace 8 días tenía una aplicación muy especial en lo que representa el servicio a nuestro Señor, el servicio al reino de los cielos. Vamos a orar. Permítanme oro. Señor Jesús, gracias por la gran oportunidad que nos das esta mañana, este nuevo día, de estar vivos, de que en tu misericordia pudimos abrir nuestros ojos, respirar, Señor, el aire tuyo y estar pendiente, Señor, de tu mensaje. Gracias, Señor, porque inclusive cuando estamos en momentos de desánimo, tú eres el que nos anima, y cuando estamos nosotros frente a situaciones difíciles, tú eres el que nos ilumina por medio de tu palabra, por medio de la sabiduría que el reino de los cielos precisamente
provee a sus hijos. Señor, esa misma sabiduría te pido para este mensaje, que si bien puede ser de una porción pequeña, tiene un significado altísimo para ti y para tu pueblo, para tu iglesia y para todo aquel que quiera acercarse a ti, Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver cómo es que una persona en necesidad se acerca a ti. Gracias por enseñarnos de tu palabra, gracias por enseñarnos de tu evangelio. En tu nombre hemos orado. Amén. Después de que el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro, las personas de la ciudad empiezan a traer a los enfermos y a los que estaban poseídos de espíritus inmundos. Y el Señor entonces, digamos que en la puerta o en la cercanía de la casa de Pedro, sana a muchas personas. En el versículo 32 al 34 lo podemos leer, voy a recordarlo. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces vemos que se agolpa la gente en necesidad. Y pues aquí hay muchas personas, se congrega mucha gente con necesidades comunes. También lo vimos en el mensaje de hace 8 días, que lo pueden inclusive encontrar en el canal de YouTube. Es interesante que la necesidad era universal, eran las mismas necesidades en ese momento, enfermedades y posesión de demonios, como dice la narración de San Marcos. Y el Señor los atendió a todos. Al otro día, levantándose muy de mañana, versículo 35, ya entramos en el texto de hoy, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Quiero que miremos otra vez los énfasis del Evangelio. El evangelista San Marcos nos presenta un énfasis muy hermoso del Señor y es lo que Él hace. Nos deja un modelo de servicio hacia los demás y nos deja un modelo de servicio hacia Él. El servicio está ligado a todo aquel que cree en Cristo. Cuando el Señor Jesús llama a Pedro, a Andrés, Jacobo, Juan, que son básicamente pescadores, les dice: deje las redes y yo os haré pescadores de hombres. Ellos dejan las redes, dejan su oficio y empiezan a caminar con el Señor, empiezan a caminar con el Maestro. El Señor les está empezando a enseñar cómo se pescan hombres, porque esa fue la promesa que les hizo: dejen sus redes y yo os haré pescadores de hombres. Y algo especial se muestra en el servicio del Señor Jesucristo con los necesitados. Allí iba entonces la gente con sus necesidades y Él los atendía, Él les servía. Y cuando vemos que Él se aísla para orar, que es otro modelo de dependencia al Padre que nos deja nuestro Señor Jesucristo,
también es necesario que sus discípulos copien esto de su maestro. Pescar hombres es servir, pescar hombres es orar, depender del cielo, depender del reino de los cielos para esa profesión. Pero aquí en este texto se nos muestra un énfasis que ya hemos hablado. Dice que Pedro lo buscaba porque salió muy temprano el Señor a orar y hallándole, él le dice, maestro, todos te buscan. Otra vez, todas las personas tienen necesidades y no esperaron que saliera el sol para llevarles las necesidades a Jesucristo, pero él estaba aislado. Y el Señor dice algo importante. Vámonos, le dice a Pedro, y me imagino que hay otros discípulos con Pedro, vámonos, vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Noten que en medio de todo, el Señor Jesús servía a los necesitados en sus enfermedades, en sus dramas de posesión, llamémoslo así, que lo menciona el evangelista, pero también otras necesidades. Tenemos que recordar que había necesidades de hambre, habían otro tipo de necesidades. La sociedad de Galilea o la sociedad de la Palestina en el tiempo del Señor estaba siendo sometida por un imperio fuerte y pues ese yugo era difícil de llevar. Pero el Señor no vino a atender necesidades físicas comunes de las personas, aunque lo atendía, aunque lo hacía. Él pone un énfasis que ya lo había puesto en otro lugar, sobre todo el evangelista San Lucas, y le dice a Pedro y a sus discípulos, vamos a los lugares vecinos. O sea, aquí ya no en Capernaum, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. La prioridad en el servicio del Señor estaba predicar o presentar el Evangelio del reino de los cielos, es decir, el único camino de salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y es el único camino de salvación al cielo. Pero aún así atendía y hacía, servía a las personas. Pero su llamado prioritario o su oficio prioritario era en predicar. Vámonos de aquí para que predique en otros lugares. ¿Por qué? Porque para esto he venido. En cierta manera está diciendo, está bien, yo puedo sanar enfermos, yo puedo liberar a los que están poseídos, pero no fue para eso que vine precisamente. Fue a predicar el reino de los cielos. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, pero añadido también liberaba a los que estaban subyugados de maleficios y de enfermedades en aquel entonces. Pero preste atención al punto de predicar o presentar o enseñar. ¿Por qué? Porque la realidad del mundo en todas sus épocas es que siempre va a haber necesidades, siempre van a haber inclusive discriminaciones, van a haber virus, van a haber epidemias, van a existir escasez y hambres, existen guerras, y bueno, sale todo de un corazón obviamente corrupto en su gran mayoría, y digamos también como una explicación más alta y básica, todo esto lo permite Dios.
Es decir, no estamos en un mundo ideal. A veces las personas dicen, bueno, mi punto ideal hubiera sido que yo hubiera nacido en un lugar determinado, en cierto contexto, con algunos otros recursos que los que tengo, con de pronto otro tipo de familia, con otro tipo de parientes, en fin, las personas, y no solamente algunas, todas, nos hacemos unos puntos ideales, ¿no? Nos idealizamos una vida. Pero aún así, donde gran parte de esa idealización sea una realidad, tenemos que enfrentarnos a situaciones que no son ideales. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si una persona hace mucho ejercicio y estamos en tiempos donde hay mucha publicidad acerca de hacer ejercicio físico para tener buena salud y de paso una apariencia mejor, estética, donde los medios de comunicación, digamos, enfatizan precisamente unos prototipos o arquetipos de un cuadro físico ideal. Y una persona puede decir, bueno, yo quiero llegar a ese ideal que me están presentando, quiero bajar tantos kilos, quiero tener una figura. Estoy colocando solo un ejemplo entre millares de ejemplos. Y la persona empieza a hacer sus rutinas, empieza a hacer sus cambios de hábitos, de nutrición, sus ejercicios periódicos. Sin embargo, algo se le atraviesa en el camino. Se le puede atravesar que por tener esa rutina nueva o constante o pesada, ha pasado algo en su cuerpo. De pronto no cayeron bien los nuevos alimentos. O de pronto tuvo una lesión por hacer ejercicio, tal vez sin una orientación adecuada, qué sé yo. Pero cuando llega al punto ideal que esa persona se proyectó, ese punto ideal, mantenerlo, también requiere que tenga alrededor un contexto no ideal, un contexto de negaciones, un contexto en el cual la persona se ve enfrentada a ciertos retos, a ciertos desafíos, un contexto que no es el que esa persona se imaginaba. Algunos dicen, no, si yo tuviera mucho dinero, yo haría esto, esto, esto y repartiría también a los pobres, ¿sí? Pero de pronto, teniendo mucho dinero, ya no duerme bien pensando en cómo cuidar su dinero. Pero cuando no tenía tanto dinero, dormía mejor. Solo otro ejemplo. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque muchas personas piensan que los puntos ideales es ser sano, tener una buena salud. Y popularmente se puede decir eso, ¿no? No, lo más importante es la salud. Otra persona puede estar pensando, no, lo más importante es la familia. Tener una familia y tener la armonía familiar. Todo lo hago por la familia. Lo hago con ese propósito de salvaguardar una familia. Y eso es sano también. Pero, ¿qué sucede? De pronto no tiene las mejores relaciones familiares. Otro ejemplo de otra persona es pensar en que si tiene un gran nivel académico, puede estar aplicando a muy buenos trabajos y con ese ingreso que le dan esos trabajos, viajar, conocer, pasear, conocer nuevas culturas, otros idiomas, y ese es el ideal. Lo que estoy estableciendo es que el mundo ideal, por más que usted llegue a obtenerlo,
si es que llega a obtenerlo, no es ideal. Y nunca lo va a ser. Y por más que estas personas lleven a Jesús a los enfermos, o ellos mismos dicen, Jesús, sánanos, Jesús, libérame, no va a ser un punto ideal si no hay una condición. El Señor te puede sanar. El Señor te puede prosperar. El Señor puede responder a tus necesidades laborales o financieras. El Señor puede responder a tus peticiones familiares, a las peticiones de tu región, a las peticiones inclusive más loables. Pero hay una condición muy especial. Aún el Señor respondiendo a todo eso, Él lo que busca como una vida ideal es la relación que tenemos con Él. Por eso Él dice, a esto he venido, a enseñar el reino de los cielos. Los milagros, las sanidades, las liberaciones que se nos presenta en el Evangelio son el respaldo al mensaje de Él. Si tú tienes en este momento un problema laboral, como millones de personas en el mundo entero por causa de la pandemia, pídele a Dios que te dé trabajo, que por ende te dé de comer con ese salario y puedas llevarle a tu familia comida. Pero por encima de eso, pídele a Él que se relacione contigo, que te presente el reino de los cielos, que tú puedas entender el Evangelio de una manera más profunda y no solamente poner a Cristo nuestro Señor como un sanador, un curandero o sencillamente un personaje que atiende mis necesidades temporales y nada más. Porque recordemos algo, la vida no es esto solamente, la vida tiene otro escenario también y hay que pensar en ese otro escenario y ese otro escenario es lo que nos viene también a presentar el Señor. Si una persona estuviera enferma en este momento, pero tiene una relación con el reino de los cielos por medio de Cristo, y se relaciona con Cristo, y tiene a Cristo como el Salvador, como el Señor de su vida, y está pendiente de su palabra, y sirve a los demás, así con un impedimento físico, no le va a importar si el Señor lo sana o no lo sana. Lo que le va a importar es la actitud de servicio que el Señor pide que tengamos en cualquier tipo de situación o condición. Hay personas que dicen, no, yo no puedo hacer esto porque yo estoy impedido, incapacitado. Eso dejémoslo de pronto a los que tienen más recursos, yo no. Pero el Señor sí pide a todas las personas. Y es parte del juicio del Señor en cómo servimos a los demás. No vinimos a este mundo a ser servidos. Vinimos a este mundo a servir. Y es un énfasis del Evangelio. Ni siquiera es un énfasis religioso, es un énfasis del Evangelio. La forma como nos servimos unos a otros. Obviamente que cuando estamos sirviendo a los demás, quedan descabezados muchas de las condiciones con las que vivimos: orgullo, arrogancia, egoísmo, envidia, celos. Si usted sufre de algo de eso, sirva a los demás, sirva, ayude, pero sobre todo predique el Evangelio del Reino, porque así como nuestro Señor Jesucristo dijo, para esto he venido, también nosotros, todos, hemos venido para predicar el Evangelio del Reino. Gracias al Señor por su palabra. Y aquí nos va a dar un ejemplo más textual.
Siguiendo el hilo conductor y el orden de ideas, dice San Marcos 1:40 al 45, voy a leer de recorrido todo el texto. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Bien, este es un ejemplo de el Señor sirviendo a los demás, pero también es un ejemplo de cómo el receptor de la bendición no es obediente a lo que Jesús le dice. Miremos el texto un momento. Vino a él un leproso. Los leprosos en el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eran, digamos, víctimas de una enfermedad infecciosa. Ellos eran aislados, ellos no podían convivir en una ciudad, en una aldea, sino que tenían unos lugares específicos donde ellos vivían apartados, inclusive algunos de ellos vivían en cuevas y allá morían. Digamos que es una de esas poblaciones vulnerables y también discriminadas, porque prácticamente eran pordioseros o mendigos. Si alguien se acordaba de ellos, tenían que ir fuera de la ciudad a llevarle algo de alimentos y dejarlos en un sitio, porque ellos estaban destituidos de una vida social. Lo que sorprende es que este leproso va al Señor y le ruega, se postra y dice, si quieres, puedes limpiarme. La frase, y hay que reconocerlo, el corazón del leproso era honesto, porque reconoció que si el Señor no quería, pues no lo limpiaba. Algo fundamental. No todo lo que tú le pidas a Dios, no todo lo que tú le pidas al Señor va a ser respondido. Él tiene el derecho de responderte de una forma o de otra, o de no responderte, porque es Dios. Sin embargo, hay en nuestras peticiones que tener cuidado, o en nuestras necesidades hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque las necesidades y peticiones que presentamos a Dios no pueden llegar a tener carácter de exigencia, o de demanda, o de reclamación. No solamente es injusto, sino también sería algo inapropiado. Es Dios, es el Creador, es quien envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y ya con el hecho de que estemos vivos, respirando, ya con el hecho de que tengamos algo de bienestar, algo de alimentos, ya nosotros tenemos que darnos por bien servidos. ¿Qué más queremos? Pues queremos lo que tú quieras que yo obtenga o que yo tenga, Señor. Y el leproso le dice, Señor, yo quiero que tú me limpies, pero no sé si tú quieres. Miren que no es un juego de palabras, es la forma como se interpreta la petición. La forma como se interpreta la petición no es, Señor, límpiame, sino se interpreta de la siguiente forma. Yo quiero ser limpio de esta lepra, Señor, pero no sé si tú quieres que yo sea limpio. Es esa forma en la que tenemos que someternos.
Y Jesús, teniendo misericordia, conmoviéndose profundamente en su corazón, extendió la mano y lo tocó y le responde: sí, quiero que seas limpio. Le respondió afirmativamente: quiero ser limpio. Inmediatamente, el hombre con esta enfermedad fue sano, fue limpiado. Pero noten el señorío de Cristo y noten la soberanía del Señor. Él quiso, por lo tanto se hace. También por el otro punto, si Él no hubiera querido, no se hace. Quiero que tengas eso en tu mente y en tu corazón, porque eso también te da una posición y te da una actitud adecuada de cómo acercarte a Jesús. El Evangelio está abierto y la Biblia también dice que hay que aprovechar, encontrar a nuestro Señor Jesucristo todavía que Él se deja hallar. Pero al acercarte, ten presente cómo lo mencionas, cómo le hablas, cómo te refieres a Él. Y si bien estamos como en un mundo tan extraño, que va tan rápido por los medios, por las redes, muchas veces se universaliza muy rápido ciertos dichos, ciertos memes, se dice hoy en día, o ciertos parámetros que, si bien puede ser algo que lo digan muchas personas, no es, o lo digan o lo piensen, no es lo que el Señor Jesús quiere escuchar o quiere esperar de tu actitud. Acercarnos a Jesús, hay que aprender de este leproso. Se humilla y le pregunta si quiere que él mismo sea limpio, y el Señor Jesús le responde. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó severamente Jesús al que había sido limpio y le despidió luego. ¿Qué le dijo con fuerza? ¿Qué le dijo rigurosamente? Mira, voy a abrir un paréntesis para que entiendan un poco el Tácito. Mira, ya que te he limpiado, ya que te he sanado, ahí cierro el paréntesis, pero es necesario ese Tácito ahí. No digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero qué curioso, o sea que Jesús hace un milagro y le da instrucciones a aquel que ha sido limpio de que no diga nada. No quiero que digas nada. En otras partes del Evangelio es distinto. Le dice, bueno, ahora yo quiero que tú digas lo que he hecho contigo. Es a otros bendecidos por otras razones. Me acuerdo de aquel hombre que vivía en el cementerio y que estaba endemoniado y que golpeaba y que gritaba y se hacía daño. Cuando el Señor lo limpia, cuando el Señor lo sana, cuando el Señor lo libera, este hombre quería seguir a Jesús, pero le dijo, no me sigas. Ve a estas ciudades y di lo que yo he hecho contigo. O sea, es diferente. Aquí hay que tener cuidado. Obviamente, los propósitos específicos en el marco específico. Este leproso, el Señor le pide que no diga nada, sino que correspondiente a la ley, en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que en resumen lo que dice es que cuando una persona es purificada de la lepra, lleve una ofrenda.
se entiende que la persona que es purificada de la lepra, que es sana de la lepra, es porque Dios lo ha hecho. Entonces Jesús, siendo Dios, le dice, ve y paga tu ofrenda, lleva la ofrenda al sumo sacerdote o al sacerdote para que verifique tu purificación. Eso ya, con eso ya es suficiente, es testimonio para el sacerdote que te va a atender en el templo. Entonces ve y hazlo. Son instrucciones precisas. Son instrucciones que corresponden a mandamientos de la ley que el Señor le ordena al purificado y que el purificado entiende a qué se está refiriendo Jesús, porque el Señor le menciona la ley misma que hace parte del contexto judío, del contexto de Galilea en ese entonces, que pertenece a Palestina. No le dijo otra cosa, sino que obedece eso. O sea, exactamente obedece eso. ¿Quieres agradecerme? ¿Quieres agradecerme? Entonces, ve y preséntate al sacerdote y paga la purificación. Y haciendo eso, estás diciendo, Dios, tú me purificaste de esta terrible enfermedad. Gracias. Pero sucede lo que muchas personas cometemos errores. Todos los humanos los cometemos. Gracias al Señor por la luz que nos da por medio de la Biblia. Que pensamos que agradecerle a Dios por lo que hace, por la bendición, por la respuesta, tiene que ver con mis deseos emocionales, y que mis deseos emocionales o mi expresión emocional, como Dios está viendo que nace, digamos, de un corazón honesto, ya es autorizado por Dios. El leproso hizo lo contrario a lo que el Señor le pidió. El ex leproso, el purificado. Pero oyéndose él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? No lo publique, no lo diga. Pero estaba tan emocionado que dijo, mire, me sanó Jesús y me hizo así, y yo le pregunté y me tocó y dijo si quiero, y empezó a divulgarlo, y dice la Biblia mucho. Cuando la Biblia menciona precisamente ese tipo de expresión, es porque hay una exageración en el mensaje. Y en este caso, exageró. No solamente no obedeció a Jesús, sino que hizo lo que emocionalmente él sintió o racionalmente él pensó. Aunque Jesús me dice que no lo divulgue, yo lo voy a hacer. Porque una expresión de mi agradecimiento es mi emoción en esto. Pero no sigue las instrucciones de Jesús. Y muchos de nosotros, por no decir toda la humanidad, piensa que honrar a Jesús, que glorificar a Jesús, es hacer la metodología personal o desarrollar una dinámica personal para honrarlo y glorificarlo. Entonces, ¿qué te está pidiendo el Señor? Para que le agradezcas una respuesta, una bendición. Te lo voy a decir. Y no se sale del contexto. Servicio. Sirve. Y sí, públicalo. Dilo. Pero guarda el testimonio de Cristo. De que Él, antes que responderte a una petición, te salvó. Te salvó. No solamente
te respondió en esta vida a las malas noticias, a las malas experiencias, a las frustraciones, sino que Cristo te salvó. Y lo que este purificado hizo fue divulgar la sanidad, pero no divulgó la salvación en Cristo. Por eso le dijo, ve a donde el sacerdote, porque cuando el sacerdote mire que tú has sido purificado, glorificará a Dios y por medio del sacerdote dirá, ¿quién te purificó? Fue Jesús. Entonces ya hay una visión diferente de Jesús, sanador, milagrero, curandero, a este viene a manifestar a Dios en el reino de los cielos, en esta tierra. Pero a veces pensamos que subiendo a donde queda una parroquia en una montaña, y si subo en ayuno, y si subo de pronto de rodillas, eso es una expresión de glorificar a Dios. O si de pronto me flagelo y me sale sangre por mis latigazos, es una expresión de glorificar a Dios. Dios, mírame cómo sufro por ti, cómo te glorifico. Eso no es. Si conociéramos un poco más la Biblia, nos daríamos cuenta de cómo son los caminos de agradecimiento y de gloria al Señor Jesucristo. Y nos vamos a sorprender, porque muchas veces pensamos que lo que hacemos glorifica y agradece al Señor, y es todo lo contrario. Porque eso lo que muestra, como mostró este purificado, fue vanidad. Cuando tú dices, no, es que quiero entonces, ahora ya que Dios me bendijo, me bendijo con mucho dinero, me bendijo con un gran trabajo, entonces quiero darle de comer a los hambrientos. Está bien, eso ayuda un poco a la necesidad. Pero ¿cuántos de esos hambrientos e inclusive ese benefactor conocen a Cristo en una relación personal para que se salven? Tenemos que dar de comer al hambriento, obviamente. Tengamos un superingreso o un ingreso básico o un ingreso inferior a lo que sea, tenemos que dar de comer al hambriento. Tenemos que vestir al desnudo y tenemos que luchar para que el techo lo tengan todas las personas. Eso fue lo que el Señor nos pidió. Pero volvemos a esos puntos ideales. Y con esto voy a terminar. ¿Cuál era el punto ideal del leproso? Sanarse. Y llegó al punto ideal. Jesús se lo concedió. Pero lo que hizo ya no fue ideal, porque ni siquiera obedeció las instrucciones de Cristo de cómo debía ser glorificado. ¿Qué te ha puesto el Señor en tu corazón? ¿Y de qué forma vas a glorificarlo? ¿De qué forma vas a agradecerle? Claro, también surge la pregunta, si es que le agradeces, si es que le glorificas y buscas eso. Terminando, dice que esta divulgación y esta exageración que hizo el purificado de decir lo que Jesús había dicho, ocasionó algo. Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, en Capernaum. Pero no solamente en eso, en todas las ciudades, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos. La interpretación es como
entre población y población, buscaba tal vez una enramada y ahí se quedaba con sus discípulos, pero el amor de Cristo dice que venían de todas formas a Él para buscarle y que Él sanara en las necesidades de ellos. Pero lo que nos demuestra en esta predicación del Evangelio en Galilea, que es como la primera parte, el primer año del Señor en su ministerio, es que se hizo popular rápidamente algo que, si bien podría ser inesperado, pero el Señor sabía que esto tenía que llegar. Pero recordemos que la vida pública del Señor fue de 3 años, así que adelantar los hechos no era algo todavía prudente. Por eso lo que este purificado hizo fue imprudente, porque ya el Señor no pudo enseñar abiertamente o entrar en las ciudades de Galilea como lo hacía antes, porque las personas ya no lo buscaban para escucharlo, las personas lo buscaban para beneficiarse. Cuando tú veas este tipo de milagros narrados por los 4 evangelistas, tienes que hacerte una pregunta. ¿Cuántos de estos beneficiados de los milagros y sanidades del Señor conocieron realmente al Señor? ¿Cuántos de estos tuvieron una relación con el Señor? Porque no es directamente proporcional muchas veces que lo que el Señor al quien sana o cura o hace un milagro, esa persona tenga una relación con Él. Eso es más triste aún, que el Señor bendijo a muchos impíos que solamente buscaban un interés propio, a la respuesta de su propia necesidad temporal, pero no a la necesidad eterna, de la vida eterna en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Gracias.